Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta webinar en donde hablaremos sobre Acronis Cyber Protect Cloud. Nos encanta que nos hayan acompañado en el día de hoy, que estén presentes. Por parte de Licencias Online, nos encontramos en este momento Maribel Arias, que es Product Manager de la marca, Valentina Osorio de Mercadeo, y yo, que seré la persona que haga la presentación, Gabriel Rondón. Nuevamente quiero darles una muy cordial bienvenida. Por favor, durante la presentación, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema que estamos presentando, escribir esa pregunta en el chat en donde Valentina o Maribel nos colaborarán pues transmitiendo esa pregunta para resolverla en el momento que estemos de presentar el tema. Entonces, a todos bienvenidos y pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Acronis Cyber Protect Cloud. Vamos a con una breve presentación de quién es Acronis. Acronis es una compañía que tuvo su nacimiento en el 2003 en Singapur. Posteriormente, en el 2008, tiene una segunda casa matriz en Suiza, lo que nos da de que pues, es una empresa que ya tiene una trayectoria amplia en el mercado como tal. Acronis inicia como una solución de imágenes y backup y pues ha evolucionado constantemente hasta lo que es el día de hoy, que es una solución líder en ciberprotección donde se integra ciberseguridad, ciberprotección y se usa inteligencia artificial para apoyar todas estas funcionalidades. Es una empresa que tiene unos ingresos de más de 300 millones anuales y en donde el tema de lo que es la protección basada en nube tiene un crecimiento de más del 80% de forma anual. Contamos afortunadamente con una gran cantidad de service providers que apoyan e impulsan la marca, donde hay más de 750,000 clientes que están haciendo uso de la solución. ¿Qué pasó? Acronis tiene presencia global, donde la solución de Acronis está siendo utilizada en más de 150 países, lo que nos da ese alcance y pues básicamente eso hace que el crecimiento se está apoyado por más de 1,750 empleados, en donde se cuenta con oficinas en 35 países y los data centers que utiliza Acronis se busca que sean más de 200 a nivel mundial para lo que es el tema de la protección y el backup. Acronis les comentaba que nació como una solución que es basada en el backup, pero fue evolucionando. Hace 6 años empezó lo que es el tema de ciberprotección, de ciberseguridad, y hoy en día se puede decir que de manera integral se protege más de 1.800.000 cargas de trabajo, en donde se ha hecho la prevención de más de 1 millón de ataques a esos dispositivos. En términos generales, estamos ante una compañía que seria, evoluciona y que tiene pues una gran fortaleza en el mercado de lo que es la ciberseguridad. ¿Qué debemos tener en cuenta en nuestro entorno del día actual? ¿Cómo es el ecosistema de protección de datos? Hoy en día las empresas generan más información. ¿Por qué? Porque sus decisiones de negocio se basan en los datos. Por lo tanto, los datos cada vez tienen más relevancia, son más importantes y hay una realidad y es que no siempre se hace backup de los mismos. Esta es una gran oportunidad que tenemos. Segundo, la situación que se ha presentado en los últimos 2 años y medio, como tal, ha hecho de que la ciberdelincuencia aumente de una manera considerable, más de un 300% se ha tenido el aumento de ciberdelincuencia. Esto, naturalmente, es una amenaza contra nuestra información y pues es una oportunidad para ofrecer una solución que nos permita proteger dicha información. Y además de este crecimiento acelerado, ¿por qué es preocupante el tema del aumento de la ciberdelincuencia? Porque hoy en día los ataques que se generan sobre la información en un 57%, dicen los estudios, no se detectan por las soluciones tradicionales de antivirus. Entonces, aunque una compañía tenga una solución de antivirus,
no quiere decir de que esté totalmente protegida contra este tipo de ataques de ciberdelincuencia. Esto nos lleva a otra realidad que se presenta en las empresas, y es que la administración de la ciberseguridad es algo que consume mucho tiempo, es costoso, y hay pocos especialistas hoy en día especializados en el tema de ciberseguridad. Por lo tanto, es un recurso bastante escaso y es algo que nos genera un costo elevado. Adicionalmente, tenemos que la situación como hoy está ha hecho de que el entorno de las empresas cambie. La información antes estaba de algún modo concentrada dentro de la compañía. Ya hace un tiempo esto empezó a diluirse y ahora con lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, trabajo desde casa, los colaboradores que tienen que viajar a diferentes ubicaciones y clientes de la empresa, pues llevan información en sus dispositivos y esto hace que las fronteras de la compañía hoy no existan dentro de un edificio, sino que sean globales. Por lo tanto, esta información está distribuida tanto en soluciones locales como soluciones externas y esto representa un riesgo y una oportunidad para proteger dicha información. Y adicionalmente, se presenta de que tenemos soluciones en la nube que son soluciones fantásticas que nos han apoyado mucho durante estos últimos tiempos, pero hay una creencia que está llevando a una falsa sensación de seguridad. Y esta creencia es de que si se contrata una solución en la nube, se asume que por defecto ya se tiene una seguridad total sobre la misma. Y esto no es así. La seguridad en los servicios de la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor de la solución y quien contrató la misma. Entonces, ambas participantes tienen responsabilidad en lo que es la seguridad de los servicios de nube. ¿Correcto? Ahora, ¿hacen las herramientas actuales con las que contamos frente a las nuevas amenazas que se presentan con este crecimiento de la ciberdelincuencia? Les comentaba que los antivirus tradicionales en un 57% no detectan las amenazas que se nos presentan actualmente. Asimismo, una solución de antivirus tradicional es claro que no nos permite hacer una recuperación de datos. Esa no es su función. ¿Y por qué ese porcentaje de falla en detección de amenazas? Porque justamente no están diseñadas las soluciones tradicionales para evitar los ataques avanzados y ataques de día cero, como puede ser un tema de ransomware. Y básicamente no están diseñadas para esto porque solamente actúan sobre vulnerabilidades que son conocidas. Por lo tanto, no es una solución que realmente proteja la información. Vámonos al otro extremo y es el backup. Las empresas, las compañías o las personas que hacen backup, hay un tema a considerar y es que un backup tradicional hoy en día no es seguro. Valga también aclarar que solamente tener una copia de información o una sincronización de información no es realmente un backup. El backup va más allá. El backup no solamente es replicar la información, sino también tener esa información resguardada de forma segura. Y con las soluciones tradicionales de backup se nos presenta un inconveniente y es que si es una copia literal de los datos, esa información puede estar sujeta a vulnerabilidades frente a ataques, fugas de información. Asimismo, en un backup tradicional y más hoy en día con los ataques que se tienen sofisticados, cada vez más sofisticados, existen ataques en los cuales viene y detectan si el dispositivo tiene instalado una solución de backup. La conocen, la toman de rehén como si fuese un zombie y a través de esa solución viene, coge y interactúan sobre el mismo backup, dañándolo o afectándolo o eliminándolo y por lo tanto la máquina que ya fue atacada
se quedó sin su información de forma local, pero también a través de ese ataque por medio de la solución de backup, pues ya no es posible restaurar la máquina que fue infectada por esa interacción. Esto que nos conlleva en esta situación, que para tener soluciones de antivirus, de backup, de anti-malware, de anti-ransomware, generalmente se necesitan diferentes soluciones, que es lo que se hace en el mercado. Esto nos lleva a que tengamos agentes que sean incompatibles unos con otros y eso deteriora la funcionalidad de las soluciones en sí. Pero no solamente tenemos este problema, sino que cada solución implica una consola de administración y personal especializado en esa solución, lo que hace que tengamos unos costos bastante elevados. Entonces, en este escenario tenemos que son soluciones complejas, soluciones que son costosas y lo más delicado de todo es que son soluciones que terminan siendo inseguras para la protección de nuestra información. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Vale, continuemos. Acronis Cyber Protect Cloud. Acronis Cyber Protect Cloud, en lo que corresponde a ciberprotección, nos ofrece las siguientes funcionalidades y beneficios. Primero, Acronis Cyber Protect Cloud es una solución que es capaz de hacer no solamente backup, sino restauración de más de 25 plataformas que son ampliamente utilizadas en la industria. Tenemos todo lo que es el universo de Microsoft, tanto en las soluciones locales de sistemas operativos como aplicaciones locales de Exchange, SQL Server, SharePoint, directorio activo, como las partes de virtualización propias de Microsoft, que es Hyper-V, y adicionalmente soluciones en nube. ¿Qué soluciones? Acronis está en capacidad de proteger las VMs que se aprovisionan en Microsoft Azure. Asimismo, soluciones en la nube contamos con que está Microsoft 365 y Acronis puede hacer un respaldo de la información de Microsoft 365 como solución de productividad. Además, como otra solución de productividad, tenemos a lo que es Google Suite, Google Workspaces, a las cuales Acronis también le puede hacer su respectivo backup. Y hoy en día usamos estas excelentes soluciones de productividad y debemos realmente hacer un backup de esa información por lo que les comentaba. Están en la nube, son soluciones que nos ayudan muchísimo, pero la información y los datos que con ellas manejamos deben ser respaldados. Veamos que tenemos máquinas virtuales que se protegen en Azure, pero también podemos proteger máquinas virtuales en otras nubes públicas como es AWS. Acronis se puede instalar en los dispositivos, en las VMs que se tienen en AWS para hacer la protección de la misma, e incluso en otras nubes de terceros también se puede hacer la misma función de respaldo de las VMs. Está el mundo Linux. Acronis es capaz de integrarse y trabajar sobre las principales versiones, los principales sabores de Linux como tal, lo que es Mac, tanto lo que es Apple, tanto en Mac como los iPhone, los iPads, los smartphones basados en sistema Android, soluciones más especializadas como por ejemplo SAP HANA o lo que es Oracle Database, soluciones de virtualización donde tenemos además de Hyper-V, está algo que es muy utilizado que es VMware Speed. Entonces tenemos estas soluciones protegidas con Acronis y vean que para VMware y para Hyper-V existe una funcionalidad muy particular de Acronis y es que para estos dos virtualizadores se tiene en Acronis una figura que se llama agentless, es decir, yo hago la instalación del agente de Acronis en el host y desde esa instalación en el host tengo la capacidad de respaldar todas las VMs que estén construidas sobre dicho host, bien sea en VMware o en Hyper-V. Se tienen otros sistemas de virtualización que están difundidos en la empresa. Se tiene a Oracle, Red Hat, Linux, KVM, Citrix, Virtuoso, Nutanix. Entonces, si ustedes lo observan, es una gran cantidad de plataformas
que son de uso corriente en las soluciones empresariales y que nos dan todo el entorno, tanto lo que son premise como lo que es en temas de nube pública, como lo que es virtualización. Entonces, con Acronis logramos una implementación optimizada y una protección de todos los datos que puedan estar dentro de nuestras empresas en las diferentes plataformas que se aprovisionan para cumplir con nuestros requerimientos de producción. ¿Alguna inquietud a este momento? No, Gabriela, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Igualmente, no duden en escribir en el chat eh, cualquier solicitud mientras estamos en el tema. Perfecto, gracias, ¿vale? Muy bien, Acronis CyberProtect Cloud es una solución de nube, como su nombre mismo le indica. Como estábamos hablando de ciberprotección, que es lo asociado con el backup, ¿en dónde se puede almacenar, en dónde se guardan esos backups? Como solución cloud, Acronis en sí tiene una infraestructura de nube, que es el Acronis Cyber Cloud Storage, en el cual se puede hacer el almacenamiento de los backups que se sacan con la herramienta de CyberProtect. Pero no es la única opción que nos da. De hecho, Acronis ha hecho un convenio con Microsoft Azure y con Google Cloud Platform para que en unos data centers particulares de las dos soluciones, tanto de Azure como de Google Cloud Platform, directamente se pueda hacer el almacenamiento de los backups que se toman a través de la gente de Acronis en una solución que es en la nube. Y esto está integrado de forma natural a lo que es el agente de Acronis. Pero no nos limita a estas opciones. También es posible utilizar otros servicios de almacenamiento en nube pública, como es AWS, IBM Cloud, Alibaba, las demás nubes públicas como tal, e inclusive si yo tengo un almacenamiento en una nube privada, entonces puedo también hacer uso de dicho almacenamiento que está en mi nube privada. Esto en lo que es a nivel de cloud, pero Acronis, así sea una solución basada en la nube, porque es una solución como servicio, no nos limita a que yo tenga que utilizar almacenamiento en la nube. Puede utilizar almacenamiento local, bien sea en discos locales que estén en los servidores físicos que estén en las instalaciones del cliente o en recursos de red compartidos, o inclusive se puede montar una infraestructura de almacenamiento local basada en Acronis para los service provider. Esto nos da de que yo puedo tener un almacenamiento cloud para lo que es la bóveda para repositorio de archivos o un almacenamiento local e inclusive, básicamente aquí lo que nos permite esta gran funcionalidad que tiene Acronis y esta flexibilidad es de que podamos tener un ambiente híbrido donde yo puedo hacer backup sobre un recurso local y hacer una replicación de manera automática a nuestra solución de almacenamiento en la nube. ¿Dónde están los data centers de Acronis? Les comentaba que Acronis tiene toda una infraestructura de almacenamiento en la nube, en donde hoy en día hay más de 46 data centers que van creciendo año tras año, en donde Acronis tiene presencia global con sus soluciones de data center. Y son data centers que cumplen con las mayores especificaciones y las mejores características para lo que es la protección tanto física como de seguridad de los data centers, así como también la normativa que viene y procura de que se tenga el máximo cuidado, protección, privacidad y resguardo de la información que está en esos data centers, que es muy crítica. Entonces se cumple con toda la normatividad. Como vemos aquí están los data centers con los que se tiene convenio con Azure, con Google y demás. Pero no solamente son estas normativas las que acoge Acronis. Acronis como marca líder reconocida en lo que es el tema de backup, se ciñe también a las normativas regionales y las normativas internacionales que se dan sobre lo que es la protección
y privacidad de la información. Entonces, todas las demás normativas que están generadas y relacionadas con lo que es la protección de datos, Acronis cumple y es parte importante de su filosofía con el acoger, aplicar y tener dichas certificaciones para la protección de la información y de los datos de los usuarios. Ahora, ¿cómo es el licenciamiento de Acronis para lo que es la ciberprotección? El tema de backup. Acronis para el tema de ciberprotección nos ofrece dos modelos de licenciamiento que son muy sencillos y que procuran y buscan lograr el mejor costo-beneficio que se le pueda mostrar al cliente y que por supuesto repercute en nuestro beneficio también como partner de Acronis. El primer modelo es un modelo por capacidad. La capacidad se mide simplemente en la cantidad de gigabytes que son necesarios para, bien sea en la nube pública o de forma local, guardar los backups que se hagan a través de la solución de Acronis CyberProtect Cloud. Entonces, en este modelo, el cliente va a pagar únicamente por la cantidad de gigas que tenga él y puede instalar cualquier cantidad de agentes para proteger cualquier cantidad de cargas de trabajo que necesite dentro de su infraestructura. Segundo modelo. Perdona, Gabriel, es que tenemos una pregunta, entonces, Sí. pues para que de una vez estamos en el tema, la podemos resolver. Perfecto, dime. Nos preguntan aquí, Oscar, por la experiencia con Oracle, sabemos que ellos están siendo muy agresivos con su nube. ¿Hay productos de Oracle que compiten con Acronis y tienen algún benchmarking de estos productos? Acronis como tal, como herramienta de ciberprotección, puede, como veíamos atrás, es posible proteger, sacar backup de lo que corresponde a los equipos, las VMs que se tienen en la nube de Oracle, de hecho. Asimismo, a las bases de datos de Oracle. Entonces, Acronis como solución de backup y respaldo sí interactúa con lo que es Oracle, puede hacer uso de los diferentes servicios que hoy están prestando como tal ellos en la nube de Oracle sobre los servicios de Oracle. Entonces sí puede interactuar y puede trabajar de forma pues conjunta, bien sea haciendo uso de recursos de la nube de Oracle o protegiendo cargas que se derivan de lo que es Oracle como el virtualizador de Oracle o lo que es la base de datos de Oracle. Bueno. Listo, muchas gracias. Ya por ahora no tenemos más preguntas. Perfecto. El modelo de por carga de trabajo. En el modelo por carga de trabajo, aquí se tienen dos costos asociados. El costo, un primer costo asociado que se tiene es el correspondiente al agente que yo voy a instalar de Acronis para proteger una carga en particular. Adicional a esto, hay que pagar por el almacenamiento que yo vaya a hacer para guardar los backups en la nube de Acronis. Es importante esto último que resalto y es, en este modelo solamente se paga por el almacenamiento que se vaya a emplear cuando el backup se guarda en la nube de Acronis. Eso quiere decir de que si yo estoy usando almacenamiento local para hacer una solución óptima basada en la mejor práctica de un backup en el esquema 3-2-1, donde tengo un almacenamiento local del backup y posteriormente lo sincronizo, lo llevo a la nube, en el modelo por carga de trabajo, el espacio de almacenamiento local que utilice no va a ser cobrado, solamente se va a cobrar lo que estoy utilizando en la nube de Acronis. Entonces, son dos modelos que nos dan total flexibilidad
que tienen sus beneficios como tal y que, como les digo, lo que viene y nos sirve es para que en una simulación de costeo de la solución o de cotización de la solución que va a ofrecer al cliente, sepa qué modelo le conviene más. En resumen, y haciéndolo de una manera muy simple, realmente el modelo por capacidad aplica de mejor manera si se tienen muchos agentes por instalar, es decir, hay muchas cargas de trabajo o dispositivos por proteger con un espacio de almacenamiento requerido pequeño. Este modelo se ajusta muy bien en precios a esa situación. Si yo tengo gran cantidad de requerimiento de almacenamiento para guardar los backups y tengo un número relativamente limitado de dispositivos o cargas de trabajo a proteger, el modelo por carga de trabajo nos es mejor en el tema de costos, de costo-beneficio. Entonces, estos son los dos modelos de licenciamiento que nos ofrece Acronis para lo que es ciberprotección. Sencillos, fáciles y que, como les decía, lo que busca es que seamos nosotros mucho más competitivos en las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Vale? ¿Alguna inquietud sobre este tema? Bien, continuemos. Ahora, ya sabemos todas las plataformas que protege Acronis, cómo es su licenciamiento, y ahora viene, bueno, Acronis cómo hace backup. Acronis como tal hace backup, bien sea a nivel de archivos y carpetas, discos, volúmenes o recursos de red como lo mirábamos. Adicionalmente, Acronis tiene integración con determinadas aplicaciones para hacer un backup directo de la aplicación. Por ejemplo, Microsoft SQL Server. No se necesita que el administrador de SQL Server haga un backup que se guarde en una carpeta y esa carpeta después se le haga backup con Acronis. No, directamente el agente de Acronis se integra con SQL Server y ejecuta las tareas necesarias y requeridas para hacer un backup de la base de datos en caliente que sea consistente y no sea disruptivo con la operación, en este caso del ejemplo, de nuestra base de datos. Y asimismo, Acronis también permite hacer backup de imagen completa del equipo. Como ven, tenemos todas las posibilidades desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo más completo, de decirle a Acronis cómo es que yo quiero proteger, respaldar, hacer backup de mi información, de la información de nuestros clientes. Pero tan importante como el backup es la restauración. De nada nos sirve tener un muy buen backup si la restauración es un proceso complejo, demorado, ineficiente y que pues nos va a generar una gran cantidad de carga de trabajo. Acronis en cuanto a la restauración es absolutamente ganador. ¿Por qué? Porque Acronis nos permite hacer una restauración total del backup que ya tomé o una restauración granular. Un ejemplo, yo estoy sacando backup a nivel de un disco o de una carpeta de documentos que tengo en un servidor. Si yo necesitase recuperar uno o varios archivos o una subcarpeta que tomé en el backup, con Acronis no es necesario recuperar toda la carpeta principal para posteriormente yo tener el trabajo de estar navegando por la estructura de esa carpeta hasta llegar al archivo que necesitaba recuperar, restaurar y restaurarlo y llegar a él después de un trabajo, de un tiempo que se tomó haciendo la restauración. No, con Acronis directamente de su consola de gestión y administración, que es una consola web que se maneja en Acronis, yo en la consola puedo seleccionar primero el punto de restauración que quiero trabajar. Segundo, en ese punto de restauración puedo navegar
en línea sobre el backup. Y una vez he encontrado el recurso, el archivo, el elemento que quiero restaurar, que quiero hacer restore, lo selecciono y lo restauro. Esto nos da velocidad en la restauración, siendo más eficientes, siendo más productivos y obviamente logrando tener a nuestros usuarios finales con mayor satisfacción al poderse cumplir, digamos, sus requerimientos de una mejor manera y sin un esfuerzo grande y sin desperdiciar recursos a tener que hacer una restauración total, sino aquí lo podemos hacer directamente granular desde la consola de Acronis. Segundo tema en la restauración. Acronis tiene una funcionalidad bien interesante que se llama Instant Restore. ¿Qué es Instant Restore? Si yo tengo una imagen del equipo completo, por ejemplo, yo puedo ejecutar el backup directamente ordenándolo de la consola como si fuese una máquina virtual sobre un hipervisor de VMware o un hipervisor de Hyper-V. Entonces, construyo una máquina virtual que va a estar ligada, conectada al backup y desde allí voy a poder trabajar y operar con la información que está en el backup. Esto lo que nos da es que en un momento dado que yo necesite tener alguna prueba o necesite mirar alguna funcionalidad o ver si algún proceso o recuperar algún tema, Instant Restore es una solución muy buena que nos permite en muy poco tiempo venir tener una máquina alterna operando con el backup que yo estoy generando. Entonces es una solución bien interesante y particular de Acronis. Pero también contamos con lo que es Universal Restore. ¿Qué quiere decir esto? Hay soluciones que en un momento dado dice que se saca backup de un servidor, de una imagen completa del servidor, y resulta que ese servidor tiene una configuración de hardware determinada, una configuración X. Para poder hacer la restauración de la información, la solución viene y me pide de que yo debo tener en la máquina que voy a restaurar la misma configuración de hardware. Y eso es difícil de cumplir, no es práctico y es costoso. Con Acronis y Universal Restore nos permite la solución hacer una restauración de un backup de imagen completa de un equipo, así sea en una plataforma diferente a la original. Y no solamente estamos hablando de una plataforma que tenga un diferente hardware, no. Inclusive, si yo saco backup de un servidor físico, a través del beneficio de Universal Restore, yo puedo hacer la restauración de esa imagen completa de ese servidor sobre una máquina virtual. Igual, si es un servidor virtual, yo puedo restaurarlo sobre otra plataforma de virtualización o inclusive convertirlo en un servidor físico. Entonces, Universal Restore nos da esa gran flexibilidad de que yo puedo restaurar el backup en una plataforma con una configuración de hardware diferente a la que tomé origen y él se encarga y nos ayuda en un momento dado para esa recuperación, que particularmente es cuando se presentan este tipo de situaciones, que hay un daño sobre el dispositivo, nos ayuda y nos orienta para que pues, la recuperación de la infraestructura sea lo más ágil y lo más transparente posible. ¿Alguna inquietud en este sentido? Gabriel, sí, tenemos algunas preguntas también de acuerdo a lo que nos has hablado y de acuerdo también a la pregunta anterior. Entonces, por lo menos hasta ahora tenemos. Hola, ¿puedo realizar backup de archivos que están en uso? Sí, señor. Efectivamente, si yo tengo un file server, es muy común de que se presenten archivos que estén en uso. Y ese es un problema para las soluciones de backup, lo que es la gestión de archivos abiertos. ¿Qué hace Acronis para lidiar con esta situación? Acronis lo que hace es para lograr un backup consistente de la información y que obviamente en el momento en que necesite restaurarla en un momento dado, sea utilizable la información que yo voy a restaurar.
Él se basa en lo que es una política donde se trabaja con lo que es un snapshot de la información. Esto lo que logra es de que efectivamente se hace una pequeña interrupción para que los archivos queden cerrados y queden grabados literalmente de forma correcta. Y ya sobre ese snapshot que se toma es donde se trabaja el backup. De esta manera, tengo un backup consistente donde las personas pueden seguir trabajando de forma normal, dado que el proceso de backup no, como pasa con alguna otra solución, no es que mientras esté haciendo el backup me va a interrumpir el acceso a la información. No, con la funcionalidad de Acronis esto no pasa porque él mantiene la información, digamos, operativa y hace su backup con base en el snapshot que él toma. Listo. Por otro lado, José nos pregunta, con el modelo de capacidad no se paga por agente, entonces solo por la data a guardar. ¿Es así? Es así, José, sí, señor. En el modelo por capacidad que se mide en gigabytes, solamente se paga por el almacenamiento que yo esté utilizando, tanto en la nube como de forma local, y no se paga por ninguno de los agentes que vaya yo a utilizar. Listo, tenemos dos preguntas más. Otra relacionada con la de Oracle. Dice, pero si ya los respaldos se llevan a la nube de Oracle, ¿por qué un cliente va a querer pasarse a Acronis? ¿Cuáles son como las diferencias de Acronis versus Oracle? Acronis es una solución especializada en lo que es el tema de backups, pongámoslo así, backup y restauración, como pues se los acabo de mostrar. Lo que nos da Acronis es la flexibilidad de que yo puedo utilizar, bien sea como en la bóveda, mi repositorio de backups. Puedo utilizarlo en cualquier nube que yo desee o en cualquier, básicamente en cualquier sistema de almacenamiento que yo necesite. Entonces, el poder hacer uso de la nube de Oracle es una opción que se le da al cliente si el cliente se siente más seguro y tranquilo con que sus backups estén en la nube de Oracle. Por recomendación, pues naturalmente veíamos y les mostraba que Acronis tiene una gran infraestructura de data center alrededor del mundo con las mejores especificaciones y acogiendo toda la normativa que existe, pues naturalmente nuestra recomendación es utilicemos la infraestructura de nube de almacenamiento de Acronis. Pero Acronis da la libertad de no solamente estar allí, sino estar en otro lado. Entonces es un tema de confianza en el cliente, de flexibilidad en la herramienta y también es un tema de costos. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo la infraestructura de nube de Acronis para el almacenamiento, para mí está claro cuánto es lo que yo voy a pagar por cada giga que voy a tener de backup en mi bóveda en Acronis. Si se utilizan nubes externas, nubes de terceros, como por ejemplo Oracle, aquí hay un costo que no es de Acronis, es de el proveedor de servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Si el cliente quiere guardar su backup en la nube de Oracle, que es la pregunta que me hicieron, pues el cliente tiene que aprovisionar almacenamiento en dicha nube. Ese costo de ese servicio de almacenamiento en la nube de Oracle no es de Acronis, pero sí lo tiene que pagar el cliente porque es el servicio que él está contratando para llevar allí unos backups. Adicionalmente, hay nubes públicas, normalmente cobran lo que es el tránsito de información, bien sea esta entrante o bien sea esta saliente. Esos cargos por tránsito de información no son de Acronis, son del proveedor en el que el cliente decidió que iba a respaldar, iba a guardar sus backups. Y así también hay otros costos asociados como es las operaciones que se realizan sobre los almacenamientos que se contratan, dependiendo, pues en este caso hablamos de un almacenamiento de objetos en general. Ese tipo de operaciones también es un cobro que viene por parte del proveedor del servicio, no de Acronis. Entonces, es flexibilidad
digamos, es algún tema de seguridad en el cliente y costos. Entonces, ¿qué beneficio nos da utilizar la infraestructura de nube de Acronis? De que ninguno de estos costos que mencioné van a estar allí. Acronis no cobra por lo que es el tránsito de datos ni entrantes ni salientes, ni tampoco cobra por operaciones. Solamente nos cobra por el espacio utilizado que yo tengo en Acronis para guardar mis backups. Listo. Y una última pregunta aquí que nos han dado es, ¿pueden programarse rutinas, es decir, backups los fines de semana, por ejemplo, o similares? Claro que sí. Acronis viene y tiene la funcionalidad, ¿cómo él llama a las tareas de backup? Que normalmente ya le decimos tareas de backup. Para Acronis son las tareas de protección, tareas de ciberprotección. Estas tareas que yo directamente defino, cómo es la forma en la que quiero, a qué dispositivo lo quiero hacer, qué carga voy a proteger, cómo lo quiero hacer, igual le defino lo que es la programación en su ejecución. Entonces, yo tengo diferentes opciones. Tengo opciones que son diarias, semanales, mensuales. Entonces, simplemente Acronis nos da la libertad de escoger la calendarización que sea requerida de acuerdo con el requerimiento del cliente y la importancia del backup de esa data para venir y definir cuándo quiere ejecutarla, a qué hora quiere ejecutarla y cuántas veces quiere ejecutarla. Inclusive, Acronis es capaz de hacer backup realmente en tiempos tan mínimos como cada hora poder hacer un backup de la información si el cliente así lo requiere. Pero nos da toda esa libertad de escoger cómo sería el scheduling de la ejecución de la tarea de protección que se defina para ese dispositivo y para esa carga de trabajo con Acronis. También Acronis nos genera otro tema relacionado con el tema de backup y restore sobre todo. Y es que Acronis nos da la libertad a nosotros de poder definir cuál es nuestro esquema de retención de la información. Acronis nos dice, le presento un esquema en general que está basado en día, semana, mes. Usted defina cómo va a ser el esquema de retención de información en cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, y nos da la libertad de yo seleccionar si quiero tener, por ejemplo, una retención de información por 6 meses, marco 6 meses. Si quiero hacerlo más corto, porque considero que no necesito un espacio, digamos, largo, 3 meses, 2 meses, lo que sea, o que al contrario, necesito tener por normativa o por regulación mayor tiempo el backup en la plataforma, pues le puedo decir, no hay ningún problema, pueden ser 12, 14, 16 meses, 18 meses, lo que yo necesite. Entonces, el Acronis nos da esa libertad de calendarizar la ejecución de las tareas de backup según mi necesidad, de forma muy amplia, donde yo puedo escoger qué días quiero que se ejecute, a qué hora quiero que se ejecute, o si es de lunes a domingo, o si es determinado día del mes, o determinado día de la semana. Y además de todo esto, nos permite definir nuestros propios esquemas de retención de la información. Eso sería. No hay más Gabriel, preguntas, ¿vale? dime. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos dos preguntas chiquitas más. Otra dice, ¿tiene agente para el hipervisor de Oracle VM? Sí, señor. Él puede utilizar la virtualización de Oracle, ¿es correcto? ¿Y cómo se hace? Y pues lo digo pues, de una manera muy, muy abierta. Realmente cuando se está utilizando la virtualización de Oracle, que es el Oracle, el VM Server, el agente se instala sobre la máquina virtual que se construye en dicho virtualizador. Entonces sí, tiene un agente para las máquinas virtuales que se construyen sobre VM Server. Listo. Y dice, ¿cómo Acronis maneja un archivo con un virus? ¿Lo limpia o lo sube a la data infectada? Ok, muy bien. Esto, y me adelanto un poco, Acronis como tal no es solamente los he dicho, no es solamente una solución de backup hoy en día, no, es una
solución que incluye ciberprotección, que es el backup, pero también tiene incluida la parte de ciberseguridad. Ya vamos a mirar más adelante cómo Acronis es capaz de gestionar esos elementos maliciosos que están en un archivo en el backup para que justamente yo no vaya a tener dentro del backup de mi información un riesgo para la data. Entonces, la respuesta sin la explicación completa es sí. Acronis es capaz de gestionar, remediar los temas de malware que se encuentren, digamos, en los archivos a los que le estoy haciendo backup. Es capaz de hacerlo como tal, de forma integrada a lo que es la solución completa de ciberprotección de Acronis. Listo, Gabriel. Hasta ahora no tenemos más preguntas. Podemos continuar con la presentación. Gracias. Vale, gracias a ti. Muy bien. Veamos las funcionalidades básicas de Acronis. Pero Acronis igual tiene un módulo que es complementario, que es el Acronis Advanced Backup. ¿Cuándo necesito este módulo? Solamente en este momento cuando se presentan estas situaciones. Uno, cuando yo estoy manejando on-premise un clúster de Microsoft SQL Server o un clúster de Microsoft Exchange. Si yo estoy manejando estos clústeres sobre estas aplicaciones de Microsoft, necesito complementar mi solución de ciberprotección que les mostraba anteriormente con el Acronis Advanced Backup. Lo mismo si quiero hacer backup de la base de datos de Oracle, si quiero hacer backup de SAP HANA directamente. Para estos backups necesito poner el Acronis Advanced Backup. Pero Acronis Advanced Backup no solamente es necesario cuando tengo estas situaciones particulares o estas aplicaciones especiales. Acronis Advanced Backup nos genera dos funcionalidades adicionales que son bastante interesantes, que son, uno, un mapa de protección de datos en donde lo que hace Acronis es que hace un análisis de acuerdo con los planes de protección que yo he definido y los tipos de archivos que yo estoy protegiendo. Él viene y hace una evaluación y dice, mire, usted está haciendo una protección de tales tipos de información o yo le presento, yo tengo unas categorías de tipos de información y encuentro que usted ya está protegiendo con su plan de protección, haciéndole backup a tantos archivos de ese tipo. Pero encuentro que en la infraestructura de almacenamiento que usted tiene hay X otra cantidad de archivos distribuidos a través de la misma a los cuales no le está haciendo ese backup. Entonces, eso es lo que es el mapa de protección de datos. Y una funcionalidad realmente muy interesante que se llama protección continua de datos. Esto está pensado para hacer la instalación en lo que son los PCs o estaciones de trabajo o computadoras de los usuarios finales. Entonces, un usuario final tiene una carpeta. En esa carpeta es donde está trabajando sus documentos normalmente asociados a su labor. ¿Qué es protección continua de datos? Protección continua de datos es que yo le digo a la gente de Acronis, para esta carpeta en particular, vamos a aplicar protección continua de datos. ¿Qué quiere decir esto? De que se está monitoreando constantemente esa carpeta y el agente, al momento de detectar que sobre un archivo que ya existe en la carpeta se genera alguna modificación, en ese momento viene y el agente hace un backup automáticamente de el archivo en el que encontró que se hizo una modificación. Asimismo, si sobre esa carpeta viene y se genera un archivo nuevo, queda incluido de forma automática dentro del plan de continuo de datos, de la protección continua de datos, y a ese archivo nuevo se le hace backup automáticamente como tal, por lo que es la protección continua de datos. Entonces, es una funcionalidad bien interesante que en un momento dado, si yo lo estoy mirando aquí, esto sería un RPO para esos documentos que están allí con protección continua de datos, muy cercanos a cero por el esquema de protección continua. Repito, esto está pensado para lo que son carpetas de documentos de usuario final. Como tal, por pues, el tipo de funcionalidad que nos presta. Entonces, protección continua de datos es algo bien interesante para aquellos que manejan
información que es muy sensible y muy relevante e importante para las empresas, esta solución que obtenemos con el Acronis Advanced Backup es un punto a considerar. Bueno, continuando, segunda parte de lo que corresponde a nuestro sistema de Acronis Cyberprotector, que es la ciberseguridad. Acronis como tal, les decía que hace más o menos unos 6 años empezó a evolucionar su solución y ya no fue solamente ciberprotección, sino ciberseguridad. Al día de hoy, Acronis tiene desarrollado un sistema propio de ciberseguridad que es muy bueno, en donde aquí les muestro básicamente una diapositiva en donde la solución propietaria de Acronis tiene reconocimiento en la industria de ciberseguridad o de seguridad. Entonces, esta es una muestra de instituciones que vienen y están obviamente ligadas a lo que es la ciberseguridad, donde existe un reconocimiento para Acronis y que Acronis trabaja con ellos justamente para estar al máximo nivel en lo que corresponde a ciberseguridad. Acronis se tomó muy en serio la ciberseguridad, así como siempre fue el líder en ciberprotección, entonces también la ciberseguridad. Y para tener todo al máximo nivel, resulta que generó 3 CIPOCs o los Centros de Operación de Protección Cibernética que están alrededor del mundo. Siempre en algún lado de estos estará el sol alumbrando sobre uno de los CIPOCs de Acronis. Y estos cumplen con las mayores normativas allí en donde se encuentran especialistas en ciberseguridad que hacen un análisis. Acronis realmente como trabaja es haciendo una forma diferente a lo que lo hace un antivirus tradicional porque se hace en comportamiento y además una serie de cosas donde pues estos CIPOCs ayudan a la tarea de ciberprotección de Acronis recopilando información de múltiples fuentes sobre amenazas que se detectan alrededor del mundo, haciendo su análisis correspondiente y desde los CIPOC se hace la aplicación de los, digamos, de la remediación más inmediata que llega directo a los agentes de Acronis y ya están capacitados para poder atender y resolver una situación ya conocida de una ciberamenaza. Pero no solamente es eso, los CIPOCs en la consola a los administradores les entrega cuando se presenta en su región, pues, dependiendo de donde estén ubicados, algún tipo específico de ciberamenaza, porque pues no todas se presentan igual en todos lados, sino para no llenarlo de información que no le es de pronto relevante, se sectoriza en la región en la que uno esté y le llegan mensajes sobre situaciones que se están presentando en la región, que son situaciones de ciberseguridad por ciberamenazas y demás situaciones que nos ponen en alerta y nos permiten actuar de una manera preventiva. Entonces, esta es la funcionalidad de los CIPOCs. ¿Qué hace Acronis como una solución de ciberseguridad? Tenemos 2 niveles. Uno, lo que es la ciberseguridad estándar, que es lo que viene incluido en el agente de Acronis que yo instalo en el dispositivo y que me entrega un antivirus y un antimalware básico que se ayuda bastante de lo que son la información en la nube en los CIPOCs para lo que es la detección y de amenazas. Nos entrega una solución de antimalware integrada que tiene una característica muy especial y es que nuestra solución de Acronis de antimalware hace una restauración automática de los archivos que alcanzaron a ser cifrados mientras Acronis evaluaba el comportamiento que se está presentando en el equipo, hizo la detección, por supuesto, hace la contención, pero no se queda ahí como otros, sino Acronis hace la remediación del ataque que sufrimos. Y esa remediación es de que él construye una caché en la cual desde la misma hace la restauración de forma automática de los archivos que alcanzaron a ser cifrados mientras Acronis hacía la contención del ataque que estaba sufriendo ese dispositivo.
Y todo esto es automático. No es que se necesite un administrador de la solución para que venga y haga la restauración de los archivos. No, Acronis lo hace de forma automática y les puedo decir que prácticamente aquí el usuario no se da cuenta de que fue víctima de un ataque, que vino y tuvo una amenaza, que Acronis lo remedió y él va a seguir viendo sus archivos de una manera totalmente normal y totalmente libre de utilizarlos y seguirlos trabajando. Cosa que sabemos que con un malware es lo que justamente el atacante busca evitar, hacer el cifrado de los archivos para que no tenga acceso a ellos y si no pago el valor por el secuestro para que yo pueda liberar los archivos, pues voy a perder la información. Acronis nos maneja esto de una manera directa, automática, sin que nos generen una carga de trabajo y como les digo, no solamente detecta, contiene, sino también remedia. Acronis nos entrega también la funcionalidad de anticriptominería. Hoy esto es más, digamos, más común de lo que pues ha sido antes y es que toman a nuestros equipos para hacer uso de su parte de recursos para hacer lo que es minería de criptomonedas. Entonces, pues Acronis es capaz de detectar este comportamiento y eliminarlo, evitando pues que se haga un uso indebido de los recursos y obviamente afectan totalmente la productividad de los usuarios. Pero también nos da evaluación de vulnerabilidades. La ciberseguridad estándar de Acronis hace una evaluación del dispositivo en el que tengo instalado la gente y viene y me genera una lista de vulnerabilidades que existen en el mismo a nivel de sistema operativo y de algunas aplicaciones de uso común que se tienen en dicho equipo. Entonces, nos entrega por la consola esta relación de vulnerabilidades y yo sé entonces a qué estoy en riesgo como tal. Y de cierta manera, pues igualmente permite hacer esta remediación de forma manual. Entonces yo puedo en un dispositivo que vea que esté haciendo una situación crítica, yo puedo aplicar una solución directamente de la consola de Acronis para buscar remediar esa vulnerabilidad. Protección activa. Les decía al principio de nuestra conversación de que Acronis como tal, las amenazas de hoy en día detectan que existe alguna solución de backup incluida, toman esa solución y a través de ella tienen acceso a los backups y resulta que los dañan como tal. La protección activa hace de que Acronis se autoproteja contra lo que es el tema de los malware, ransomware, virus que nos puedan llegar a estar atacando y evita que tanto los procesos como los ejecutables como lo que está en el registro del sistema operativo vayan a ser modificados o vulnerados por dicho ataque. El análisis, les comentaba cómo funciona Acronis, es basado en un análisis de comportamiento que se apoya en lo que es inteligencia artificial, machine learning, heurística. Y una cosa bien importante es esta protección estándar, todo esto que les he comentado, no tiene ningún costo para ustedes como partner. ¿Alguna inquietud? Bien, continuemos. No. Vale, gracias. Vale. Continuemos. Pero adicional a lo anterior, que ya es bastante, ya tenemos bastante allí, Acronis nos ofrece Advanced Packs que complementan esta funcionalidad de ciberseguridad. El primer paquete es el Advanced Security. ¿Qué hace Advanced Security? Advanced Security lo que hace es que les decía que en la funcionalidad estándar tenemos un antivirus y un antimalware básicos. Aquí ya tenemos un antivirus y un antimalware reforzado con una mayor capacidad y que adicionalmente, como hace un antivirus tradicional, también va a tener un archivo con firmas locales de amenazas ya reconocidas, porque si el dispositivo que estoy protegiendo pierde conexión con Internet o tiene algún problema con la conectividad, entonces Acronis se va a basar en este archivo de firmas locales para contener posibles ataques que llegan mientras se recupera la conectividad del dispositivo, dándonos mucha mayor seguridad en sitios complejos, en sitios al lado donde yo no pueda tener esa conectividad en un momento dado. También nos entrega filtrado de URLs. Equipo en el cual yo tengo instalado la agente de Acronis, puedo definir
las URLs que quiero prohibir. ¿Y cómo lo hace Acronis? Lo hace basado en lo que son, que yo defino específicamente qué sitios web no quiero que accedan los usuarios y lo defino. O lo pongo por categorías. Tengo unas categorías que yo puedo seleccionar y simplemente dependiendo de las marcas que tiene los sitios, la calificación que tienen los sitios, pues entonces Acronis actúa con base en las categorías que yo he seleccionado. Me permite hacer restauración segura y verificación anti-malware de backup. Aquí está la respuesta a la pregunta que decía antes, que decía que sí lo hace y está. En este momento ya con esta solución de Advanced Security de Acronis, ya si alguna situación se presenta, pues de forma local, él lo contiene y lo remedia. De todos modos, si yo esto lo implementé posterior a que yo hice un backup y ya el backup, pues de alguna manera, pues no alcanzó a tener esta protección como tal, Advanced Security lo que me permite es que yo pueda hacer una verificación de anti-malware de los backups que he tomado. Entonces yo ordeno que el backup que ya está resguardado en la bóveda que tengo en mi almacenamiento, en la nube de Acronis, puedo ordenar una verificación de dicho backup en busca de anti-malware. Y obviamente, si se encuentra alguna situación que represente una posibilidad de malware, se remedia directamente en el backup en la nube, pues mandando esos archivos a lo que es una cuarentena e me informa. Pero no solamente eso, también nos entrega lo que es una restauración o un restore seguro. Y es que cuando yo estoy haciendo la restauración de alguna información, le puedo decir a Acronis que de todos modos, cuando esté descargando los archivos que se van a restaurar, verifique que los archivos no tengan ninguna situación asociada de malware a los mismos. Entonces, miren que aquí está cómo lo manejo y cómo se extiende más allá de hacerlo lo que es, aquí tenemos una protección, digamos así, en tiempo real, con este componente, pero también al momento de restauración, cómo puedo verificar que mis backups estén limpios y que los archivos que estoy restaurando recompruebo de que estén limpios. Planes de protección inteligente, donde Acronis viene y nos sugiere planes de protección para información de acuerdo con la analítica que él hace y nos permite tomar un backup forense de una máquina que ya fue atacada, donde el backup forense, además de la data de backup que yo ya he tenido, él viene y hace un backup de todo lo que es el espacio del disco duro. Adicionalmente, dentro del backup se incluye la imagen de lo que son los procesos que se están ejecutando y la imagen de los contenidos que están en la RAM de ese equipo cuando yo ordeno hacer el backup forense. Esto con miras a que posteriormente yo, con un especialista en ciberseguridad, pueda, con esta información que es total y absoluta sobre lo que está pasando en la máquina, pues hacer un análisis forense de qué fue lo que sucedió. Gabriel, tenemos una pequeña pregunta de Wellington. Nos pregunta, ¿Acronis puede bloquear dispositivos tales como USB? Sí, señor. Acronis puede bloquear dispositivos tales como USB, que se llama control dispositivos. Justamente se llama así la funcionalidad que tiene Acronis. Entonces, bloquea no solamente puertos USB, sino que puede bloquear lo que son dispositivos de almacenamiento externo, literalmente, que no es todo el puerto, sino dispositivos. Entonces, yo puedo poner un pendrive, puedo bloquear su uso. Inclusive, discos duros externos puedo bloquear eso, no solamente a nivel de los que se conectan por USB, sino por firewall como tal. Dentro de lo que es el control de dispositivos que tiene Acronis, va más allá de este tipo de situaciones y hasta me permite controlar si yo le permito al usuario que haga un copy-paste, que conecte su smartphone, que hoy es relativamente normal conectar el teléfono para hacer alguna transferencia de información, si ese tipo de conexiones de teléfonos de smartphone está permitida o no, y hasta el tema de impresión. Con Acronis, yo puedo controlar si se permite o no la impresión en un momento dado. Pues para esto, que es una funcionalidad que busca prevenir lo que es
la pérdida, robo o mal uso de información. Entonces, sí, lo tiene y se llama así, que es control de dispositivos incluido. Listo, no tenemos más preguntas por ahora. Perfecto. Advanced Management. Este es un paquete avanzado muy interesante porque resulta que ya les decía que Acronis me permite hacer una evaluación de vulnerabilidades. Pero con Advanced Management yo puedo hacer la administración y automatización de la aplicación de parches y actualizaciones sobre los dispositivos que tienen el agente instalado. Entonces yo puedo adicionalmente ver los diferentes actualizaciones, tanto de parches y de parches que tengan nivel de sistema operativo, de aplicaciones comúnmente utilizadas, de drivers que se manejan en esa máquina, y puedo hacer una aplicación, bien sea grupal, es decir, a mi infraestructura particular, a un dispositivo que tiene, o programar una tarea de protección, una tarea, digamos, en este caso, de administración, en la cual yo le diga a qué horas y qué día quiero aplicar particularmente uno o unos parches o actualizaciones que se encuentran que son ahí. Y Acronis viene y me muestra esta información mostrándome su nivel de criticidad, si es crítico, si es pues un rango medio o si realmente es algo bajo. Entonces me permite hacer eso e incluso me permite venir en un momento dado definir si un parche, yo, por la experiencia que tengo, y eso me permite a Acronis hacer esto, que como él me permite definir qué dispositivos quiero aplicar, yo puedo hacer un laboratorio en el cual aplico la actualización y pues veo qué efecto tiene. Si veo que es un efecto contrario, entonces en la consola Acronis puedo decirte que esa actualización no va a estar permitida para los demás dispositivos y eso lo controlo directamente desde allí. ¿Qué hace esto? Que yo no tenga que estar normalmente yendo de máquina en máquina, de PC en PC, corriendo por allí, haciendo aplicación de actualizaciones, interrumpiendo al usuario. No, nada de eso. Lo hago de una forma centralizada desde la consola de Acronis, de una manera programada, donde lo tengo muy claro, muy visual. Tengo un asistente que me ayuda a hacer la aplicación, que es muy simple, y el asistente también me permite definir qué quiero hacer. Si al aplicar un parche o una actualización, este exige que el sistema se deba reiniciar, algo muy frecuente en Windows. Entonces, allí yo puedo definir qué es lo que quiero, cómo quiero manejar ese esquema, esa situación de reinicio de máquina. Advanced Management también me permite la aplicación segura de parches y actualizaciones. ¿Qué es esto? Ya vemos aquí cómo lo puedo automatizar y administrar de una manera muy sencilla. Pero puede suceder de que yo haga la aplicación de un parche o una actualización a nivel del sistema operativo. Por ejemplo, haya que hacer reinicio, se hace reinicio y en el tema de Windows viene y nos sale una pantalla azul que no es deseada por ninguno de nosotros. ¿Qué pasa en ese momento si no tengo Acronis? Ándale, la máquina pues ya quedó en un estado que no es esto, tengo que reinstalarla, tengo que hacer cualquier cosa porque pues la máquina ya no me quedó operativa. Lo que es la aplicación segura de parches y actualizaciones de Acronis es de que previo a la instalación del parche o de la actualización, Acronis complementa, hace un backup en ese instante de completo del dispositivo, aplica el parche, se reinicia y si algo falla, yo ya cuento como administrador de mi solución de Acronis con un backup fresco en el cual puedo restaurar la máquina al momento justo previo antes de la aplicación de dicho parche o dicha actualización. Entonces, esto nos permite recuperarnos de una manera muy rápida y en el tiempo que corresponde. Hace inventario de software. Y además tiene una funcionalidad en la cual, con base no solamente en los contadores Smart, sino también en la analítica que él hace del uso del disco realmente, me genera un porcentaje de salud de bien sea los discos duros tradicionales mecánicos, los HDD, o los discos normales ahorita de estado sólido SATA que se están manejando. Entonces, esto es parte de Advanced Management. Por temas de seguridad, tenemos otro paquete que es el Advanced Email Security. Esto aplica para lo que es el correo electrónico de forma particular. ¿Y por qué es importante proteger el correo electrónico? Porque
más del 90% de las amenazas que se cuelan en las compañías vienen por correo electrónico, donde un usuario, cualquiera de nosotros de forma desprevenida, abrió algo que no debería hacer y pues sufrimos este ataque. Entonces, Acronis nos ofrece el Advanced Email Security, en donde tengo una solución de anti-phishing, anti-spam, que es para el correo que ingresa. Tengo protección contra ataques persistentes en el tiempo, ataques de día cero. Puedo hacer lo que es la contención de ataques donde hay robo de identidad del sistema correo. Se hace un análisis profundo, de hecho se hace una deconstrucción de los archivos adjuntos que vienen en el correo y son analizados en busca de cualquier malware que esté allí. Y hoy en día es muy frecuente que no usemos tanto los archivos adjuntos, sino que mandemos un link que nos redirecciona a otro lugar en el cual vamos a tener información. Entonces, estos links que están embebidos en el correo también son analizados por Acronis en busca de que el sitio al que me redirecciona no sea peligroso y que si en este sitio existen otros redireccionamientos, otros links que nos redireccionen, pues también son analizados para evitar que tengamos algún riesgo. Anti-malware, filtrado URLs en los correos, inteligencia sobre amenazas, temas como inyección de código o que viene código embebido en el correo, ¿qué es esto? Y lo más relevante de todo, a diferencia de otras soluciones, el análisis del correo no se hace cuando ya ha sido entregado al dispositivo, a la bandeja de entrada del destinatario, y este lo tiene allí latente o actúa de una manera en un momento dado o cuando lo abre, no. Acronis Advanced Email Security actúa antes de que sea entregado el correo al usuario. Entonces el correo es derivado a la infraestructura de Acronis. Una vez pasa por todos los esquemas que son 7 capas de protección y de seguridad que se tienen, una vez pasa por esas 7 capas y que todo está bien, se confirma que todo está bien, en ese momento el correo es entregado en la bandeja del usuario final. Entonces, es de manera preventiva, es muy rápida, es un análisis que se hace en cuestión de segundos para justamente no hacer de que el correo llegue tarde al usuario que pues, es el destinatario. Y adicionalmente tenemos una funcionalidad que aquí la coloqué, que es el Advanced Disaster Recovery, que va un poco más allá de la seguridad, es un complemento. Y es que Acronis nos permite, para lo que es Disaster Recovery, contar con servidores virtuales de contingencia en la nube de Acronis. Estos servidores virtuales se construyen con base en el backup de imagen del servidor que yo previamente he tomado. Es decir, la máquina se levanta con base en esta imagen que tengo de ese backup. Eso lo que nos permite de que el equipo, cuando ya está construido, que es en cuestión de minutos, está listo para tomar la funcionalidad del servidor que por alguna circunstancia sufrió un daño, quedó inhabilitado, se destruyó y pues ya no puede operar. Entonces, desde la consola yo ordeno en esa situación catastrófica un failover en producción para que inicie la construcción en Acronis de este servidor virtual de contingencia y que esté listo para operar. Pero Acronis Disaster Recovery, el Advanced Disaster Recovery, no solamente me permite hacer un failover en producción. Lo que son las auditorías, las contralorías, nos piden evidencia y pruebas de los sistemas de recuperación de desastre que nosotros tengamos. Entonces, con Acronis, yo puedo tener la funcionalidad de que el failover no es porque haya sucedido, afortunadamente, nada grave en el data center del cliente o donde tenga sus recursos aprovisionados, sean estos físicos o virtuales, sino que puedo hacer un failover en prueba. En este momento se levanta la máquina, yo tengo acceso desde la nube y pues básicamente en la misma puedo hacer las pruebas y tomar la evidencia que necesito para cumplir con las regulaciones que me han sido impuestas en el tema de EDR. Además del failover, Acronis no nos deja ahí. Acronis también nos ayuda a hacer el failback. Entonces, cuando yo hago un failback, él viene, coge y hace la sincronización de datos. Naturalmente, en ese momento se detiene la operación que está allí,
se hace una actualización, digamos, del backup. Ese backup viene y se sincroniza con el dispositivo que yo ya recuperé, el servidor que ya recuperé, por supuesto, estaba protegido con Acronis, entonces lo puedo recuperar sin problema, como lo hemos visto, y se hace esa sincronización última de datos antes de que se haga el switcheo del sitio de contingencia al sitio de operación normal, y todo esto no lo permite hacer Acronis desde la consola de una manera muy sencilla. En cuanto a conectividad, para la conexión entre mi oficina o el sitio que yo esté en mi empresa y la nube de Acronis para acceder a estos servidores de contingencia virtuales, puedo establecer una conexión VPN site-to-site o una conexión VPN point-to-site, o solamente tener un acceso únicamente hacia la nube, como pues les comentaba en el esquema de prueba. Y además para esto, Acronis también integra lo que son los runbooks, que sabemos que los runbooks como tal son scripts que yo construyo, y Acronis me da un asistente que me permite ayudar la construcción de estos runbooks. ¿Para qué? Al momento de entrar en una contingencia, existen soluciones que necesitan de un determinado orden y que se cumplan unas condiciones para que la aplicación suba bien, para que entonces a través de los runbooks yo puedo gestionar y automatizar el inicio correcto de mi esquema de contingencia ante un desastre que se llegue a presentar. Bastantes cosas, ¿verdad? Entonces, Acronis toma muy en serio lo que es la ciberseguridad y obviamente la ciberprotección como tal. ¿Alguna pregunta sobre estos paquetes avanzados? No, ya tenemos una pregunta chiquita de hace unos minutos de Acronis. ¿Tiene DLP? DLP. Exactamente, sí. Lo que hablábamos del DLP, que es el Data Loss Prevention, es lo que respondía hace un momento, que es lo que se llama en Acronis el control de dispositivos. Entonces, les decía en esa respuesta que Acronis puede restringir el uso de dispositivos, de puertos, de funcionalidades que en un momento dado vayan a representar una posibilidad de que se presente un hurto de información, pues que es restrictiva y valiosa para mi empresa. Entonces, sí, la funcionalidad de manejo de dispositivos, como lo explicaba, es una funcionalidad de LP. Perfecto. No tenemos más preguntas por ahora. No sé. Sí, puede seguir. Vale, gracias. Vamos ahora con administración y gestión. Hemos visto todo el tema y administración y gestión que nos permite. Acronis les decía que se gestiona desde una consola web que no exige que yo tenga que instalar una consola en mi site con una infraestructura. No, para nada, eso no lo necesita Acronis. Acronis nos da un acceso a una consola web que yo puedo llegar a ella en un dispositivo que tenga conexión a Internet desde cualquier lugar en el que yo me encuentre. Entonces eso nos da movilidad, inmediatez, no nos restringe el acceso a la solución, y desde esa consola web yo puedo hacer todo lo que necesite para hacer esto. Me permite crear y gestionar los planes de protección, que son los que les comentaba. Los planes de protección son los que aplican tanto para lo que es ciberprotección como ciberseguridad. Nos permite hacer la administración de grupos de dispositivos de acuerdo con las necesidades que yo tengo. Yo puedo aplicar planes de protección a un grupo específico de dispositivos según un requerimiento específico. Puedo crear otro grupo al cual le creo unos planes de protección diferentes porque necesitan un esquema de protección distinto. Entonces, todo esto lo gestiono desde la consola. Adicionalmente, Acronis integra soluciones de acceso o escritorio remoto que se basan bien sea en el protocolo RDP o lo puedo hacer a través de HTML5, que es pues más sencillo. También nos entrega sin costo, porque todo esto es sin costo, la posibilidad de tener asistencia remota. Y es que yo desde la consola puedo generar una sesión de asistencia remota y asistir a un usuario en un momento dado que pues tenga algún inconveniente, y entonces lo puedo asistir compartiendo pues los recursos de esto. Y adicionalmente nos hace inventario de hardware. ¿Recuerdan qué paquete hacía lo correspondiente al inventario de software? Porque Acronis también hace inventario de software. Es el Advanced Management.
pero incluido dentro de Acronis, sin costo. Él hace inventario de hardware donde ve CPU, memoria, discos, la motherboard, tarjetas de red, ve toda la información correspondiente al equipo. Y esto sin costo. Ninguna de estas funcionalidades tiene un costo para ustedes como proveedores de servicio. Acronis, ¿qué es? Es una solución, como lo hemos visto, muy completa. Y dentro de esto es multitenant, es decir, yo como proveedor de servicio, desde mi consola yo puedo gestionar tantos clientes como yo necesite y como yo tenga. Es multiservicios porque a través de la misma consola y el mismo sistema de administración y gestión, yo puedo administrar todos los servicios y funcionalidades que me ofrece Acronis. Y es marca blanca. La consola, este es un ejemplo de la consola, yo la puedo personalizar. Entonces, puedo personalizarle los colores, puedo personalizar los logos. Si yo quiero, como proveedor del servicio, vender el Backup as a Service, pero quiero que esté con mi identificación corporativa, yo puedo incluir el logo, puedo incluir las URLs correspondientes a que me direccione en un momento dado a la mesa de ayuda, a que los términos y condiciones que son propios de mi negocio. Entonces, todo eso lo puedo personalizar sobre la consola de Acronis. Y no solamente sobre la consola de Acronis, sino que Acronis va más allá. También nos permite personalizar el instalador de los agentes. Así, cuando yo esté en el cliente haciendo la instalación, él va a ver nuestra identidad como Service Provider y no la de Acronis. Por lo tanto, esa personalización va de punta a punta, lo que nos da mayor credibilidad y obviamente nos permite tener una mayor fidelización de clientes. Acronis nos entrega 5 niveles de integración. Y en la integración, ¿por qué es importante que tengamos una solución integrada? Porque elimina la complejidad y al ser esto hace que disminuyan los costos. Tenemos una interfaz común que nos facilita la gestión y, por supuesto, permite que se haga un ajuste a los requerimientos de los clientes. Realmente con Acronis tenemos un único agente. De todo lo que les he hablado, se maneja con un solo agente. Yo no tengo que instalar un agente por cada una de las cosas que les he contado, sino es un único agente, que esta es una muestra de un plan de protección en donde yo simplemente activo o desactivo funcionalidades. Y obviamente cada funcionalidad la configuro según sea mi necesidad. Entonces, con un único agente, yo puedo hacer la configuración a la medida que necesito para satisfacer las necesidades de ciberseguridad y de ciberprotección que tiene mi cliente. Con una consola gráfica, que es la que me permite la administración, una interfaz que ustedes lo están viendo, es realmente muy amistosa, es muy gráfica, muy intuitiva, una solución que les digo es escalable. En un momento dado que un cliente quiere empezar con una solución de backup, por decir algo, pero después quiera colocar lo que corresponde al tema de ciberseguridad, no es que tenga que volver a instalar el agente y volver a hacer todo eso, no. Ya con los agentes que estén instalados, activo el feature que sea necesario y por supuesto lo configuro a esto. Entonces me permite escalar según las necesidades del cliente, hacer un upselling de mi solución para obtener mejores beneficios y vamos a contar con un único proveedor. ¿Alguna inquietud antes de pasar a las conclusiones? No, ninguna hasta ahora. Excelente, vale, muchas gracias. Entonces, Acronis como tal es una protección integral que nos entrega ciberprotección, más ciberseguridad, más todo un esquema de administración y gestión donde definitivamente Acronis CyberProtect Cloud nos aborda las 5 etapas de protección definidas en prevención, detección, respuesta, recuperación, análisis forense y nos da una solución muy robusta, muy sólida, muy competitiva, no solamente en funcionalidades, sino también en precios para nosotros como Service Provider. ¿Por qué la solución número 1 para Service Provider? Vale la pena repetirlo, una única consola, multiservicios con un único agente que nos tiene la flexibilidad de poder utilizar el esquema de almacenamiento que sea más práctico para mí, para guardar los backups y sobre todo integración. Y como es una solución as a service, es una solución que tiene un cobro recurrente mensual. Aquí no estamos hablando de licenciamiento
de acuerdo con una anualidad o 3 años, no, nada. Aquí el cobro es recurrente de acuerdo con los consumos que yo haga de recursos de Acronis. Entonces, tengo un cobro mensual recurrente. Y para facilitarnos más las cosas a nosotros como Service Provider, Acronis nos entrega una calculadora en la cual yo puedo hacer de una manera muy fácil, esta es realmente la calculadora, yo puedo hacer aquí una cotización en cuestión de minutos. Así yo no dependo del mayorista para hacer la cotización, sino yo lo puedo hacer en el momento que lo necesite, voy a tener los precios que necesite, no tengo que estar acordándome ni preguntando por determinado SKU, no, simplemente aquí esto está todo embebido dentro de la solución y básicamente yo escribo la cantidad de cargas de trabajo, dispositivos, almacenamiento, paquetes avanzados, lo que sea, que necesito licenciar y la calculadora me muestra cuánto es su valor unitario y cuánto es el costo total que representa para nosotros esa solución. Para nosotros como Service Provider, ya ustedes le colocan a la solución el margen que corresponden y que sea necesario para pues, el negocio. Es decisión libre de ustedes y también lo pueden complementar con otros servicios profesionales que le quieran poner a la solución, como por ejemplo, ya que es una solución tan amistosa y fácil de administrar y de gestionar, pues yo puedo ofrecerle a mis clientes una administración delegada en donde usted me contrata el servicio y yo se la administro. Entonces, pues a todos les quiero agradecer por este tiempo importante y valioso que gentilmente nos han dado por su asistencia. Espero que esta charla haya sido de su interés, les haya dado información valiosa. Estamos nosotros en Licencias Online disponibles para apoyarles, resolver sus dudas. Contáctenos, por favor. Estos son, les comentaba al principio, está Maribel Arias, que es la Product Manager de Acronis para la región. Estoy yo. Entonces, con mucho gusto estamos pues disponibles y dispuestos a atenderles y a resolver las inquietudes que tienen y apoyarlos en, bien sea en que se registren como nuevos partners para aprovechar esta oportunidad o si ya son partners, en apoyarlos en el crecimiento de la línea con Acronis. Eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy y nuevamente nuestro agradecimiento por su participación. Dale, Gabriel, muchas gracias a todos por su participación. Ya saben que nos pueden contactar. En el chat también quedan nuestros contactos. Así que pasen un buen día y que estén muy bien. Gracias, buen día.